Y bueno, como les decíamos, después de la pausa volvemos y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a explicar un poco un par de fobias que son así muy específicas, ¿no? De estas que vos decís, flaco, ¿estás bien de la cabeza? Y bueno, ya se verá. Y bueno, ahora nos va a empezar a contar un poco el Edu sobre unas fobias que él estuvo recopilando. Edu, por favor, ¿nos harías el favor de hablarnos? Por supuesto. Bueno, yo voy a comenzar con la androfobia. ¿Qué es la androfobia? Bueno, la fobia esta es básicamente el miedo o la aberración, es un miedo desproporcionado e intenso hacia el sexo masculino. Esto puede crear una sensación de ansiedad, una sintomatología ansiosa cuando una persona está en contacto con hombres. O sea, obviamente uno piensa en androfobia, miedo a los hombres y piensa en mujeres, pero no solo son mujeres los que lo sufren, lo pueden sufrir también hombres. Es bastante común, bueno, no es común, pero sucede. Y la reacción del organismo es involuntaria. En cambio, no tiene mucho que ver con la misandría, que la misandría ya vendría a ser un rechazo voluntario hacia los hombres. Igual, básicamente son lo mismo, pero una es inevitable y la otra es voluntaria. Eh, bueno, como dije antes, también sucede en hombres y esto es un miedo intenso. O sea, nuestro cerebro está percibiendo a la figura masculina como una amenaza. Eso se puede llevar a tener que antes hubo una experiencia traumática con un hombre o algo similar y es algo traumático, es algo, una fobia, o sea, no es nada linda. Después voy a ir con la gimnofobia, el miedo a la desnudez. Eh, Estas personas que sufren esta condición eh, perciben el cuerpo humano al natural como algo ordinario o vulgar, que no tendría que ser expuesto a la vista de otras personas. O sea, la percepción de estas personas hacia la desnudez va más allá de los sentimientos de aborrecimiento y se convierte en un temor, un miedo exagerado. Y puede que, no sé, te encuentres con algún caso de estos alguna vez en tu vida, no sé. Eh, ¿Dirías que esta es una una... persona que es frígida tiene ese tipo de fobia? Y es que podría ser, pero tampoco no. O sea, es algo muy... que no es muy correlativo, creo. O sea, es más bien una fobia que otra cosa. Eh, pero sí, o sea, en este caso esta persona sufre un temor patológico a la desnudez, tanto propia como ajena, o sea, es algo ya, puede llegar a ser un poco, o sea, no es exagerado intencionalmente, pero es un miedo irracional. Pero sí, me pareció extraño, o sea, tener miedo a tu propia desnudez debe ser algo bastante limitante, incluso para, imagínate bañarte con ese miedo. Pero Es quizás no una... hace referencia al cuerpo propio, sino al cuerpo de otra persona. No, claro, pero acá estoy leyendo y me dice que sí, que incluso hay miedo a la desnudez propia. O sea, va más allá de lo ajeno, sino también lo propio. O sea, no sé cómo se puede llegar a, bueno, quizás con algún abuso o algo similar, se pueda llegar a tener este trauma, esta sensación tan fea. Sí, también se podría dar de alguna enfermedad o algo que sea También, que te claro. afecte físicamente. Claro, dismorfias, por ejemplo, alguien que era normal y por alguna extraña cuestión, una amputación o heridas o tiene cicatrices gigantes en su cuerpo, puede llegar a tener esta fobia también. Bueno, la otra que voy es la glosofobia, que vendría a ser
miedo a hablar en público o ansiedad para hablar. Esta es una ansiedad intensa o ya la mínima idea de tener que comunicar algo verbalmente con algún grupo o en un entorno con muchas personas puede causar la ansiedad. O si no, directamente la persona evita eventos donde se congrega mucha gente en un lugar. Incluso los síntomas que tienen algunas personas pueden llegar a ser náuseas o pánico o debilidad física, cosas así. Normalmente los síntomas comunes son ansiedad, pero obviamente hay distintas reacciones y una de ellas son la reacción de lucha o huida, que en este caso es que básicamente el cuerpo libera endorfinas y la persona nota como que básicamente sí, ahí se va a morir y lo único que hace es luchar y huir, o sea, se escapa totalmente de la situación esa y es como un miedo muy fuerte. Normalmente las personas con estas condiciones, cuando hablan en público, les tiembla la voz o tienen debilidad al hablar o no pueden llegar a concretar palabras o cosas similares. ¿Vos dirías que la glosofobia y el pánico escénico están relacionados o son o pueden darse por causas distintas? Puede que esté, es como vimos antes que el autismo y las fobias. O sea, yo creo que puede ser como correlativo, pero no es algo que tiene que ser sí o sí lo mismo. Porque hay gente que puede ser bastante libre o no tener ningún tipo de problema en hablar con gente, en grupos, pero si tiene que exponer o hacer una presentación o una obra de teatro, no sé, algo por el estilo, le temen a estar en el escenario. O sea, es más bien el miedo, yo diría, a ser juzgado o lo que uno vaya a exponer mal tomado, mal recibido y dar una mala imagen al estar en público. En cambio, no sé, yo creo que conozco gente que tiene pánico escénico, que básicamente son personas comunes hablando con gente, pero cuando tiene que salir a lugares así tan grandes con público, como que les cambia totalmente la personalidad, no se pueden desenvolver libremente. Así que puede que sí, si vos tenés fobia, esta fobia, glosofobia, y querés actuar o presentar algo en público, obviamente no vas a poder. Pero si vos tenés solo pánico escénico, sí podrías hablar en grupo con gente, pero no podrías estar en un escenario tranquilamente. Y Claro, bueno, por ejemplo, ya que es un miedo, o decís, irracional e intenso, creo que algo para diferenciarlo del pánico escénico es, por ejemplo, que unos artistas cuando salir a cantar o personas que tienen un discurso a veces luchan contra el pánico escénico al ser multitudes grandes, pero alguien con glosofobia tendría miedo incluso, por ejemplo, una situación como esta. ¿Viste cuando, por ejemplo, en los cursos, las clases, estamos todos reunidos y en algún momento uno tiene que empezar a exponer, o incluso sin exponer, simplemente está sentado y el profesor le hace una pregunta, todas las miradas se centran en el que tiene que responder? Bueno, incluso esa situación puede llegar a ser estresante para una persona con glosofobia. claro, no, eso incluso yo creo que alguien con glosofobia ni hablaría en esa situación. Pero sí, o sea, literalmente también depende del nivel de fobia que tengas, ¿no? Pero también varía, o sea, es muy amplio, o sea, no todas las personas son iguales. Y bueno, voy con mi última fobia, que es amartofobia, el miedo a pecar, una fobia bastante moral y religiosa, más que todo sería. Es una fobia específica, o sea, no es realmente no hay ningún daño que puedas llegar a sufrir o algo que te pueda hacer mal, pero es más un miedo persistente e injustificado a cometer pecados. O sea, es básicamente
hay un cristiano, un evangelista, un judío, un budista, o sea, Alguien que profesa una religión que tenga algún tipo de castigo por causar claro, una acción que va en contra de dicha religión. Que tengan exactamente, pecaminosos, faltas de respeto, ignominias, así. claro. Y cometer un pecado, obviamente, entre comillas, es algo imperdonable, algo que literalmente a esta persona le aterra. Entonces, básicamente, estas personas están como básicamente muy limitadas a todo lo que enseña su creencia. O sea, es, por ejemplo, los 7 pecados capitales, la lujuria. O sea, esta persona obviamente no va a tener sexo más que sea para tener un hijo, qué sé yo, algo como por el estilo. O la gula, si esta persona no va a comer cuando no tiene hambre, porque va a pensar que está cometiendo un pecado y no puede comer en esta situación. O la avaricia, o la pereza, ira. Básicamente esta persona cometer cosas que son realmente triviales es el miedo del día a día. Y dicen que esta fobia se puede llegar a causar por un crecimiento o una enseñanza desde muy pequeños, muy rígida, una educación religiosa muy invasiva, por decir así, y estos sentimientos de culpabilidad que se desarrollan desde muy temprana edad pueden llegar a este sufrimiento. Eso creo que sería todo lo que tengo para decir. No sé si Ok, aún no quiere seguir. ok. Yo ahora voy a presentar un par. Algunos, en lo personal, me parecen muy comunes y es algo que probablemente cualquiera durante alguna época de su vida o alguna edad la sintió, y otras que son un poco más raras. Yo para empezar quiero hablar de la arsonfobia, que es miedo al fuego como tal. No es que me parezca algo muy irracional, quiero decir. El fuego es justamente eso, es fuego, es algo natural y en sí nos puede dañar, nos puede lastimar, y puede ser que alguien de chico haya pasado que se haya quemado, o una persona que haya tenido ya sea quemaduras de primero a tercer grado. Yo creo que por lo menos lo que es miedo al fuego es algo yo creo que está justificado. De igual forma, la arsonfobia como tal es un miedo irracional al fuego, es decir, una persona no temería cocinar, o temería, no sé, encender un cigarrillo, por ejemplo, porque es miedo irracional justamente al fuego. De igual forma, me parece que hasta cierto punto está justificado. No para actividades cotidianas, como la de cocinar, por ejemplo, si tenés una hornalla a gas, es algo que vas a tener que ver y vas a tener que presenciar, y no me parece que ahí sí es un poco exagerado desde mi punto de vista, pero por lo menos en lo que es el resto me parece algo justificado, porque el fuego como tal se puede propagar, y al propagarse, bueno, causa destrozos, y no es algo que puedas evitar voluntariamente. Eh, Otra Igual yo fobia, creo que el sí, fuego decir. es la fobia, por decir así, el miedo más primitivo que existe. Porque todos los animales del reino animal, el miedo más grande que tienen es el fuego. Sí, Sea un pero oso, sea ahí un no tenés en león. cuenta el hecho de que los animales no, lo que nos diferencia en cuanto al fuego por lo menos, es que nosotros tenemos la capacidad de hasta cierto punto controlarlo. No solo controlarlo, sino entenderlo. Claro, o sea, Porque el animal simplemente entiende que le hace daño y acercarse a eso lo va a matar.
Pero nosotros entendemos que el fuego realmente, si vos lo controlas, como decís vos, no hay problema. En cambio, el animal no sabe de dónde proviene, por qué le causa daño o por Claro, claro. qué eso está arruinando todo. O sea, yo creo que sí es un miedo muy primitivo de hace muchos y muchos años. Sí, el fuego, como decís, es uno de aquellos elementos de miedo más que existen. Bien, ya he explicado un poco ese tema. Voy a proceder con la siguiente, que es algo que es bastante, yo diría, común en lo que es el ámbito social, ya que se llama autodisomofobia. ¿Y qué es esta fobia? Esta fobia es una fobia que es constante en una persona que teme a oler mal. Por ejemplo, una persona que está tranquilamente andando en un lugar lleno de mucha gente, pero por dentro tiene miedo, está aterrado, se está, por así decirlo, se está matando pensando en que produce un olor horrible, asqueroso y que toda la gente lo va a empezar a juzgar por eso. Y eso obviamente puede desmoronar a cualquier persona, y las personas que sufren de esta fobia de forma activa, quiero decir, cualquiera puede pensar un día que huele mal y no es algo que pueda controlar, pero en el caso de las personas que padecen de esta fobia sí es algo que va más allá de lo que podríamos entender nosotros, ya que es un miedo constante a que todas las personas que estén a tu alrededor te estén viendo y juzgando por el olor que produce tu cuerpo, y en realidad no sabes si es así o no, porque todo lo estás potenciando según lo que pensás y cómo esta fobia te afecta. Otra fobia de la que voy a hablar es la brontofobia. ¿Qué es la brontofobia? Esta yo creo es una fobia que se aplica comúnmente a niños o personas que son en sí jóvenes o de muy baja edad, que es el miedo a las tormentas o los rayos o los truenos, en el modo de que, por ejemplo, a mí me pasaba con mi hermana que de chica caía un rayo y le empezaba a entrar pánico y estaba que lloraba, que, que les costaba respirar, y es ese miedo irracional a este tipo de eventos que son naturales y son comunes, pero hay personas a las que les afecta de muy mala manera. Y creo yo que por lo menos la brontofobia se aplica mucho a lo que es niños. Sí, la verdad que sí. He conocido muchas personas que en su infancia le tenían miedo a las tormentas, al sonido de los truenos, cosas similares. Así que coincido con eso. Sí, incluso yo cuando era pequeño sí tenía mucho miedo a las tormentas y llega el punto en que no dormía cuando había tormentas porque yo decía, ¿en qué momento irá a caer un rayo o irá a entrar un rayo por la ventana y me irá a matar acá? Era un miedo irracional, pero es cuestión de desarrollarse uno mismo, o sea, uno crece y va cambiando su forma de ver el mundo. Lo mismo me pasa con el miedo a la oscuridad, yo también tenía mucho miedo a la oscuridad cuando era pequeño. Y ahora no puedo dormir si hay una mínima luz en la habitación. La siguiente fobia que quiero hablar es sobre la carcinofobia. ¿Qué es la carcinofobia? La carcinofobia es, como lo dice muy bien la palabra, es miedo a contraer cáncer. Todos acá sabemos que, bueno, espero que todos acá, pero el cáncer se puede presentar literalmente de cualquier forma y por cualquier cosa. La fobia, esta trata sobre el miedo irracional que se puede a tener cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer se puede dar de una forma muy fácil. Estas en algunos casos se dan con facilidad, ya sea por excesos. Y bueno, el hecho de tener miedo, por ejemplo, si estás mucho tiempo expuesto a la luz del sol, puedes contraer cáncer de piel. Bien, entonces estas personas se van a ver
afectadas por casi todo lo que los rodea en el ambiente, por el miedo constante a que cualquier pequeña acción que puedan hacer pueda derivar en algo que les haga un tumor maligno, por así decirlo. Sería como una paranoia, por decir así. Porque hay Claro, gente es vivir condicionado a todo lo que te rodea en tu ambiente. claro, porque hay gente que tiene miedo a que le suceda un accidente. No me acuerdo cómo era la fobia, pero la había leído. Y que básicamente salir al público, a la ciudad, es bastante atemorizante, a tener un accidente, que les caiga una viga en la cabeza o que les choque un auto, cosas así por el estilo. Bueno, yo quería hablar sobre que, a pesar de que existen fobias que se pueden considerar absurdas, como la santofobia, que es el miedo irracional hacia el color amarillo, específicamente el amarillo, que lo que es realmente es que te causa una sensación de incomodidad ante ver una prenda de color amarillo o cosas así, que en tu entorno haya color amarillo, hace que te sientas intranquilo. También existen algunas fobias más fundamentadas y o justificadas hacia la creencia, como la fobia tan difícil de pronunciar que es la hexaconta-hexafobia, que es la fobia al número 666, que según la religión es el número del diablo. Esa tiene un fundamento, como dije, en la religión, y la gente le teme debido a que supuestamente al estar ese número en algún objeto o al recitarlo en voz alta, estás invocando al diablo. Pero la que se me hace más curiosa para mí vendría a ser la fobofobia, que es posiblemente una de las más peligrosas o prohibitivas, que podría decir, que es el miedo a tener miedo. Y a pesar de que suena totalmente estúpido, es miedo a tener miedo. Una persona normalmente, cuando ve una situación de peligro, reacciona y busca cómo salir de ahí, analiza la situación, busca qué es lo más factible de hacer, si es, o incluso se toma el tiempo de pensar, está bien que esté teniendo miedo, es simplemente, no sé, una cucaracha, no debería tener miedo. En cambio, una persona que padece de fobofobia simplemente se queda paralizada ante la sensación de voy a tener miedo. Esto generalmente desemboca en que esas personas eviten lugares o situaciones en las que sienten que pueden llegar a tener algún problema, en las que pueden alterarse. Como por ejemplo pueden evitar ciudades muy pobladas porque pueden pensar, no, porque voy a ver un auto muy fuerte, me voy a asustar, voy a ver un grupo de gente que se ve como delincuentes, me voy a asustar y no quiero pasar por eso. Entran en altos niveles de ansiedad y generalmente esa gente vive en lugares apartados. Claro, o sea, es una fobia bastante condicionante. Eso, Porque, por eso decía que es bastante prohibitiva. claro, a diferencia de otras fobias, no sé, si tenés miedo a los ascensores, a la claustrofobia, no te subís a un ascensor. Pero básicamente esa persona no se subiría a un ascensor porque tiene miedo que se caiga o algo así. Y Tiene miedo tampoco de sentir miedo de que se pueda caer. Es... Claro. O sea, incluso hasta subir una escalera Es no increíble. podría, porque Es si me una resbalo. anomalía. O sea, es un montón, ¿no? Y sí, por eso se me hizo bastante interesante y diría que hasta un caso de estudio, pero tampoco sé si sea tan fuerte. No creo que se presente en una persona como un impulso demasiado fuerte que no puedo ni salir afuera porque el sol me da miedo. Una duda, en caso de que una persona empiece a sentir miedo y se active la fobia, sería un miedo recíproco, ¿no? Sería algo que se repite. Según lo que leí y lo que investigué, sí. Es decir, que Claro. tranquilamente podría llegar a un paro cardíaco. No sé si ese punto no es tan cabrón. O sea, si tiene muy fuerte la fobia,
capaz está la chance, no estoy seguro. Pero según lo que leí, lo que les pasa es que entran en un estado de ansiedad y se quedan paralizados. Si ubicas como cuando al chavo el 8 le daban la garrotera y quedaba inquieto hasta que alguien le echara agua, así. Claro. Sí. Chabón, o sea, vos pensás un poco en cómo se sentiría y, no sé, te da como ansiedad ya de la misma idea de hacerte la cabeza de esas personas, chabón. Te da Claro, fobia tener porque, esa fobia. claro, tendrías Sí. fobia de tener miedo y la propia fobia te daría miedo y el miedo potenciaría la fobia y es una banda. Exacto. Claro, sería algo Es bastante... muy recursivo. Sí, ahora por último, Isma quería hacer énfasis en un tema, así que Isma, por favor. Bueno, primero también quería mencionar un par de fobias que me parecieron interesantes, como la herpetofobia, que es una subfobia de la zoofobia, que consiste en el miedo hacia los reptiles y anfibios. He conocido personas que tienen miedo, por ejemplo, los sapos, las tortugas, las iguanas. No sé si ustedes conocen a alguien así o si ustedes mismos padecen de ese miedo hacia los anfibios o a los reptiles, o si alguna vez estuvieron cerca, lo que sería correcto naturalmente, y teniendo en cuenta la zona en la que vivimos. Luego está la hipopotomonstroesquipedaliofobia, que es la fobia a las palabras largas y exóticas o difíciles, igual que una fobia que mencionó Nau hace rato, que es la hexacociohexacontaexafobia, una palabra bastante larga, la verdad. Y es interesante cómo alguien puede llegar a desarrollar palabra, es decir, sin que conozca el significado, tan solo la cantidad de letras que entraña esa palabra ya le produce miedo. Bueno, la ginecofobia o ginofobia es la versión miedo hacia las mujeres, algo que tiene acá mi amigo Joaco, pero bueno, sé que en algún momento lo va a superar y va a hablar con una mujer. Incluso casos de mutismo selectivo en los que los hombres se niegan a hablar con mujeres, pierden la capacidad de hacerlo. En fin. Luego la entomofobia, que es una fobia no muy extraña, pero yo diría que en sí la fobia es rara, en esencia. ¿Por qué? Es el temor a los insectos, a los diferentes tipos de insectos. Y yo creo que hay bastante gente que, por ejemplo, tiene miedo a las cucarachas, las abejas. Bueno, hay otra fobia distinta, donde tienen miedo a un arácnido, la aracnofobia. Y es algo bastante curioso como un animal tan diminuto, frágil, fácil de erradicar, puede producir miedo en un ser tan evolucionado como humano. Y acá viene la fobia de la que tanto que... Una que de verdad me interesa bastante y estoy seguro que podría llegar a despertar curiosidad en ustedes. Es la tanatofobia, el miedo a la muerte o a la mortalidad en sí. Es algo muy interesante. Thanatos viene de el dios, Thanatos del dios griego muerte, y bueno, fobia, phobos del griego miedo. Entonces, estoy seguro que lógicamente todos saben que el humano instintivamente tiene temor a la muerte, ya que es el axioma de la supervivencia. Si uno no tiene miedo a la muerte, va a ser estupidez y morir, sencillamente. Bueno, a veces Nau parece que no tiene miedo a eso, pero es explicable. El temor a la muerte es algo único, porque de verdad puede llegar a despertarnos un dolor, una impotencia increíble en aquellos que lo padecen. El solo hecho de pensar que algún día van a dejar de existir o pensar en la totalidad de él mismo y de los que lo rodean es algo completamente aterrador. Y quisiera hacer énfasis en el concepto en sí de fobia, ya que los especialistas la clasifican como una fobia, pero en sí no lo es. ¿Por qué? Una de las características en varias denominaciones de fobia es el miedo irracional. Ahora, ¿a ustedes les parece irracional temer a la muerte cuando literalmente el deseo de preservar la especie ha unido? ¿Acaso les parece que es algo realmente irracional? Bueno, mira, yo personalmente no considero, no, no tengo miedo a la muerte.
Bien, o sea, yo tranquilamente me podría morir en cualquier momento y sinceramente no es algo a lo que le tendría miedo. Así que no considero que sea tan racional, o sea, todo llega a su fin a su debido tiempo, no veo por qué tenerle miedo a ese final. Claro, yo también opino casi lo mismo que Joaco. O sea, inevitablemente la muerte va a llegar a cualquiera, más tarde, más temprano, de una forma accidental, de una forma natural, de una enfermedad, de lo que sea. Pero la muerte es algo que está presente y yo creo que la muerte es casi lo mismo que la vida. Si vos no puedes llegar a tener miedo a la vida porque la estás viviendo. Y la muerte es la muerte, o sea, es algo que si te toca tampoco vas a poder estar arrepintiéndote de lo que no hiciste o lo que hiciste, porque vas a estar muerto ya. Claro, no le vas a poder tener miedo a la muerte porque vas a estar muriéndola. Claro, Y, o sea, obviamente hay fobias más raras que esa. Y en ese punto sí lo entiendo, porque la muerte puede llegar a ser un poco atemorizante. Es que, a ver, Más atemorizante que el color amarillo, por ejemplo, la fobia esa que habías dicho antes. Pero no es como una... O sea, obviamente es una fobia, pero no es una cuestión de estar constantemente pensando en la muerte. Obviamente alguien que tiene tanatofobia va a estar constantemente pensando en la muerte porque es algo que está en su mente, o sea, es algo que lo atormenta día a día. claro, Primero voy a desmentir ese argumento de Epicuro, eso de que yo no puedo tener miedo a la muerte, porque cuando la muerte existe yo no, y cuando yo existo la muerte no. Porque para empezar, uno no tiene miedo a lo que vaya a padecer estando muerto, ya que no siente nada. Lo que da miedo es la ausencia de todo lo que siente, ya que si uno, ya que si uno siente miedo, o siente amor, o siente alegría, o experimenta todo lo que la vida nos ofrece y sabe que nunca más va a volver a tener eso, entonces lo que atemoriza es la pérdida. Y esa misma pérdida es la que es inevitable. Por ende, es un miedo de algo realmente inevitable. Y ahora, ¿por qué ellos que dijeron que no lo consideran un miedo racional? Bueno, voy a responder de la siguiente forma. A ver, un miedo racional es algo que definitivamente puede ocurrir o va a ocurrir, o no es desproporcionado temerle porque su presencia está confirmada. Por ejemplo, se acerca a alguien a matarte. Eso ya no como fobia, sino como un miedo normal. O se aproxima a algo que te puede doler, como la muerte de un ser querido. Uno teme porque muchas veces el temor es la pérdida de esperanza. Entonces, la tanatofobia es algo racional porque la muerte sí va a estar presente. Por ende, tiene sentido temerle a algo que sí va a estar. Es distinto, por ejemplo, temerle a las palabras largas, ya que, sin embargo, están ahí, pero son totalmente inofensivas. En cambio, la muerte es literalmente el punto final de daño. O sea, todo lo que nos daña nos acerca a la muerte. Y cuando algo no nos daña, nos hace más placentera la vida. La realidad es que tenerle miedo a la muerte es un miedo completamente racional y no debería ser estimado como fobia. Si tomamos en cuenta lo que sería racional e irracional, dependiendo su inevitabilidad como la muerte, entonces todo miedo hacia todo, hacia cualquier cosa, sería irracional, ya que todo es posible y muchas cosas son inevitables. Entonces, no sé, el tener miedo de que te roben en un barrio peligroso, ¿por qué deberías temer eso si de cualquier forma vas a morir? De cualquier forma vas a experimentar dolores similares o cosas peores en tu vida dadas las millones de posibilidades que existen. Cualquier miedo es irracional si tomamos en cuenta lo que es la vida. O sea, se entiende la justificación por un miedo a algo que es inevitable y
o sea, imposible, esperemos que no, imposible de evitar y algo que realmente nadie quiere llegar a que le suceda. Pero yo creo que también la muerte es algo que nadie sabe qué es la muerte, porque nadie puede decir cómo es, porque no hay una forma de experimentarla, de vivirla o sentirla. Pero tampoco quiere decir que sea algo malo. O sea, yo creo que realmente la muerte es cuando, al ser nosotros tan sociales, una persona muere, o alguien cercano a nosotros muere, y nosotros como que formamos ese lazo, y ese lazo se forma a través de crianza, de conexiones, de juntarse con esa persona, vivir cosas y ver que esa persona ya no existe, ya no está más ahí, puede ser atemorizante de cierta forma, porque perdemos esa conexión que básicamente es también parte de nosotros, de alguna forma, porque cuando se va alguien de un grupo, sabes que va a volver, pero si es algo más allá de la vida, sabes que esa persona ya no existe, quedan solo memorias. Y uno recuerda a la persona en base a memorias y experiencias vividas con esa gente. Y realmente yo creo que la muerte es el ser olvidado. Porque el que está muerto y sin más. Pero el que realmente no está en la cabeza de nadie, el que realmente muere. Yo entiendo tu punto de vista, solo que no lo comparto, ya que para mí me da igual si te recuerdan total la humanidad. Bueno, literalmente toda la vida existente del universo se va a extinguir, y debido a la separación de las galaxias y la muerte térmica, no va a haber materia ni resquicios nésicos de lo que fue alguna vez. Entonces, para mí la muerte literalmente es la ausencia, la ausencia de todo, de toda conciencia. Por ejemplo, vos no sabes qué pasaba antes de que nacieras. Eso es la muerte. Ok, antes de que nos vayamos mucho por las ramas, ¿qué va a pasar con el canal de ahora en adelante? Probablemente. Este programa se está grabando un día del mes próximo a la finalización del mismo y probablemente salga de acá un mes porque, bueno, la gente que trabaja en este canal tiene su propia vida y debido a consejos que tomamos de otras personas, este capítulo va a tener mucha más edición. De hecho, ahora mismo deberían estar viendo avatares de nuestras, o sea, avatares nuestros hablando en lugar de solo una imagen estática de fondo y algunas otras cosas que hay en el canal que, bueno, propiamente nos van a hacer notar y van a hacer que esto sea ligeramente más entretenido para ustedes. Y dicho esto, ese fue el capítulo de hoy. Hablamos sobre fobias y miedos y prontamente estaremos sacando algún nuevo capítulo con algún tema que dé para el tiempo suficiente como para que ustedes se puedan entretener con nosotros, muchachos. Espero que les haya gustado todo lo que hablamos. Esto es Así un que adiós. eso es todo por hoy, muchachos, y nos vemos en el siguiente capítulo de nuestro querido podcast que se llama... ¿Cómo se llama, chicos? Inadaptados para todo público. Adiós, mis queridos inadaptados. Esto no es un adiós, es un hasta pronto.